estamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy le he titulado Abraham tuvo 8 hijos. En este estudio vamos a enseñar de Abraham, su familia, y vamos a abundar bastante en la vida de Caín y Abel, estos dos muchachos que representan mucho para nosotros la iglesia hoy día. Hay muchos que no saben que Abraham tuvo un total de 8 hijos. Sus primeros 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue el primogénito, el primer hijo que Abraham tuvo. Lo tuvo con la Agar, la esclava de Sara. El segundo fue Isaac, que lo tuvo con Sara, su esposa, Isaac fue el que nació por la palabra de Dios. Isaac es la promesa de Dios. Isaac es la obra de Dios, una obra espiritual. El Todopoderoso utilizó este evento, utilizó la vida de Abraham para prefigurar al Mesías, a su Hijo Jesucristo, quien nació por obra de Dios, quien nació por la palabra de Dios, por obra del Espíritu de Dios. El libro de Lucas 1:35 nos dice esto mismo que yo les estoy enseñando. De la misma manera que Isaac nació por la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, así de esa manera Isaac era un tipo de Jesucristo. Así de esa manera fue que nació Jesucristo. Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel le dijo a María, porque un ángel se le apareció y le comunicó y le dijo de que en ella iba a nacer el Mesías, Dios con nosotros, el Manuel. Y entonces ella le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y en el 35 el ángel le dice, y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Esto está poderoso. La encarnación de Cristo fue una obra del Espíritu. Dios hecho hombre. Isaac, quien fue una obra del Espíritu, fue un tipo de Jesucristo. Si vamos a Génesis capítulo 25, en el versículo número 1 podemos leer la siguiente información. Ya Sara había muerto y Abraham se sentía un poco solo y quería volver a casarse. Y dice el versículo Génesis 25:1, y Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isba y a Súa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Cetura le dio 6 hijos. Ella había tenido un hijo con Agar, Ismael, y después tuvo un hijo con Sara, su esposa, Isaac. 8 hijos en total. Este era el segundo matrimonio de Abraham. Cetura, y esto es para que usted tenga un poco más de detalles sobre esta joven, Cetura, que ya había sido concubina de Abraham, eso usted lo puede encontrar ahí en Primera de Crónicas 1:32, que ella había sido concubina de Abraham, pero ahora había sido promovida para ser la segunda esposa de Abraham. Aquí tenemos en estos versículos un registro de la segunda esposa de Abraham con 6 hijos más, aparte de Ismael e Isaac, 8 en total, con 7 nietos y 3 bisnietos. Esta fue la segunda familia de Abraham. Y yo les estoy mencionando todo esto a propósito para lo que voy a enseñar más adelante. De todos los hijos de Abraham, de todos los hijos de Abraham, de sus 8 hijos, Dios elige a solo uno, a Isaac, quien nació por obra de Dios, ya que Sara era estéril. Todos los demás hijos que Abraham tuvo fueron obras naturales de la carne. Porque una cosa es nacer del Espíritu de Dios, otra cosa es nacer de la carne. Jesucristo en una ocasión predicándole a Nicodemo le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nosotros hemos nacido de la carne, hemos tenido un nacimiento natural, nacimos en este mundo, pero hay un nacimiento espiritual que lo hace el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo lo dijo: todos ustedes, lo que es nacido de la carne, carne es, pero cuando el Espíritu Santo nos toca, entonces nacemos del Espíritu de Dios y entonces pertenecemos a la familia de Dios. O sea que podemos ver, de acuerdo a las Escrituras, que de todos los hijos de Abraham, Dios escogió uno quien nació por obra de Dios. Sara era estéril. Dios dio la promesa que Sara tendría un hijo. Una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es nacer de la carne. Entonces, después Dios elige a Jacob en vez de a Esaú. ¿Por qué? Si los hermanos dicen que eran gemelos, pero Dios elige a Jacob en vez de Esaú. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y esto Pablo lo demostró poderosamente en Romanos capítulo 9, en el versículo 7, el versículo 9, el 12 y el 13, donde habló sobre estas cosas. Estos versículos de Romanos nos muestran la soberanía poderosa de Dios. Dios elige a quien elige porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que desee con su creación. Y nadie está en el derecho ni en la autoridad de preguntarle por qué haces esto o aquello, o por qué eliges a aquel y aquel no. Dios es soberano. A mí cuando me hacen este tipo de preguntas, yo les respondo como Pablo,
que Pablo ahí en Romanos 9:20, él dijo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No somos nadie para discutir ni argumentar la sabiduría ni el porqué de Dios hace las cosas. Por lo tanto, quiero que entendamos, antes de proseguir con este estudio, que Dios es soberano. Y yo quiero ahora definir qué es la soberanía de Dios. Y la voy a responder con un versículo bíblico que habla claramente, nos explica claramente lo que es la soberanía de Dios Todopoderoso. Primera de Crónicas 29:11. Dice así de esta manera. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Yo le respondo a la gente con este versículo. Este versículo nos habla de que Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. ¿Cómo es que un rey gobierna? Vamos ahora a transportarnos aquí a la tierra. ¿Cómo es que un rey gobierna? Por lo menos esos reyes de la antigüedad, ¿cómo es que gobiernan? Como ellos quieren, como desean, de acuerdo con la inteligencia o la sabiduría que tengan. Algunos son buenos, otros son malos. Dios es el Rey Supremo del universo y Él reina y gobierna todos sus asuntos sabia, inteligente y soberanamente. Él es Dios. Jesús dijo en una ocasión de Dios su Padre, dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Solo Dios es bueno. Así que todo lo que Él haga, todo lo que Él decida hacer, como si Él decide ahora cerrar el oxígeno y que toda criatura muera, si Él decide hacer eso, está bien hecho porque Él es Dios y Él puede hacer con el barro lo que Él quiera. Y punto. Y no tiene que darle explicación a nadie. Alabado sea su nombre. Entonces, para ir más profundo en esto, ¿qué queremos decir con soberanía? Soberanía significa que Dios es supremo, es rey, que Dios, es altísimo, que hace todo conforme a su voluntad, tanto en las huestes de los cielos como entre los habitantes de la tierra. De modo que nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que es omnipotente, es poseedor de toda potestad de los cielos, en los cielos y en la tierra. Y escuche el final de esta explicación. Ya que Él es Dios soberano, omnipotente, poseedor de toda potestad en el cielo y en la tierra, nadie puede hacer fracasar sus planes, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Tenga esto siempre presente en su mente.
Yo he encontrado a hermanos que dicen, Dios solo hace de esta manera o de aquella manera. No, Dios actúa como Él quiere, de la forma que Él quiere y con quien quiera. No lo podemos encerrar en nuestras doctrinas y formas de pensar. Él hace como Él quiera, actúa como Él quiera y bendice o maldice a quien Él quiere. Porque Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Hay un salmo que dice, el Salmo 115:3, que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Decir que Dios es soberano es declarar que Él regirá las naciones. Hay otro salmo en Salmo 22:28 que dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él levanta reinos, derrumba reinos e imperios y determina el curso de las dinastías según le plazca. Decir que Dios es soberano es declarar que solo Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esto lo enseña la Biblia. Y el profeta Daniel conocía tanto de Dios que él dijo en una ocasión, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto está poderoso. Y si leemos esto en la Nueva Traducción Viviente, diría así de esta manera, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los estudiosos. Y en la nueva traducción, en la nueva versión viviente dice, lo que pasa en el mundo está bajo su control. Dios tiene bajo su control todas las cosas. Él quita a reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos inteligencia. Es Dios. Es Dios. Alabado sea su nombre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es soberano. Él reina. Él tiene control de todas las cosas. Hermanos y amigos, así es el Dios de la Biblia. Así es el Dios de la palabra de Dios de la Biblia que yo leo. El Dios de la Biblia es muy diferente del Dios que se proclama de muchos de los púlpitos hoy día. El cristianismo moderno está en otro evangelio que nada tiene que ver con la Biblia. Nada tiene que ver con el Dios que hizo todas las cosas. El Dios de hoy día es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie. El Dios de esta sociedad moderna es un Dios sentimentalista. El Dios que se predica de la mayoría de los púlpitos es más digno de compasión que de temor reverente. El Dios del cristianismo moderno es un Dios que complace a todos sus caprichos
deseos, demandas y órdenes. El Dios del cristianismo moderno es un títere, una marioneta, que no es el Dios de la Biblia. El diablo se disfrazó y a ese es a quien están sirviendo. Y así esta gente religiosa son felices. Estos son los religiosos de las iglesias modernas. Ellos mismos se crearon un Dios moderno de acuerdo con sus deseos y pasiones. Esto es una realidad. Por eso es que yo traigo todos estos temas y les explico y les enseño la Biblia, cómo se debe enseñar. Alabado sea Jesús. No tengo compromiso con nadie, mi compromiso es con Jesucristo solamente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los modernos cristianos dicen que ellos son los profetas de sus propios destinos. Hermano, yo no quiero ser profeta de mi destino. Dios me libre. Yo soy un hombre imperfecto. Tengo muchas fallas, muchos errores. Yo soy un hombre con muchos sentimientos encontrados. Yo quiero que sea Dios el profeta de mi destino, el capitán de mi vida, el director de todo el curso de mi existencia. Yo no quiero ser el profeta de mi destino, sino que sea Cristo. Alabado sea su nombre. El Dios de la Biblia es quien reina. Él es quien ordena todos los asuntos de la tierra. No es Satanás. Muchos creen que Dios reina en los cielos, pero se niegan casi universalmente que lo haga en este mundo. Muchos dicen, Dios nos abandonó a nuestra suerte. Los hombres con sus filosofías tratan de relegar a Dios a un segundo plano. Muchos afirman de que Dios es el creador, pero pocos creen que Él se ocupe de los asuntos de esta tierra. El mundo cree que todo está ordenado conforme a leyes naturales, impersonales e inconcretas. Y de esta manera destierran al creador de su propia creación. Pero no. Dios está en control de todas las cosas. Muchos le atribuyen al diablo lo que de hecho procede de sus propios corazones malignos y diabólicos. Pero ¿quién está dirigiendo los asuntos de la tierra en la actualidad? ¿Dios o Satanás? Dios es quien gobierna todos los asuntos. A Él nada le toma por sorpresa. Él no tiene que tratar con una emergencia inesperada, pues Él es quien, dice Efesios, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto está en Efesios 1:11. El hombre no es más que una criatura. Dios es el creador. Esto téngalo siempre presente. Yo recuerdo cuando Job pasó por toda su situación, que ella estaba en los días finales, estaba como quejándose por qué le había venido todo eso, y Dios se le aparece y le empieza a decir que Él es el que gobierna todas las cosas, que Él es el que le da alimento a los animales, que Él es el que hace salir el sol, que Él es el que creó la luna, que Él es el que creó todo.
y le empieza a dar detalles a Job, cómo es que hace y gobierna todas las cosas. Y dice, y tú quieres gobernarlo, le dice a Job, ¿tú quieres gobernar en mi lugar? Y Job tuvo que arrepentirse y reconocer. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en ceniza. Alabado sea su nombre. Claro que Dios está gobernando, queridos hermanos. Hay un sector del cristianismo que dice que Dios Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad. Es verdad que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios desea la salvación de todos. Eso es una realidad. Pero hay un sector en el cristianismo que dice que Dios el Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad. Que Dios Hijo murió con la intención de salvar a toda la raza humana. Y que Dios el Espíritu Santo está ahora tratando de ganar al mundo para Cristo. Y exclaman y dicen, Dios es amor, nadie se irá al infierno. Pero mis queridos hermanos, podemos observar que no es así. Porque la mayoría se está muriendo en pecado y pasando a la eternidad sin esperanza. Yo estaba leyendo hoy en la mañana que entre 150.000 a 200.000 personas mueren diariamente en el mundo y la gran mayoría mueren sin salvación. Esto es una tragedia. Esto es importante explicarlo para que podamos entender del por qué Dios escogió a Isaac y rechazó a Ismael. Y del por qué Dios amó a Jacob, mas odió a Esau. Odió a Esau. O sea, aceptó a Jacob y rechazó a Esau. Cuando la Biblia dice que Dios amó y odió a Esau, es un estilo de hablar, un hebraísmo, es un estilo que tenían para hablar los judíos en esos tiempos que quería decir que Dios acepta a uno y Dios rechaza al otro. Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Escuche con atención. Y a mí me gustaría que usted escuchara los otros temas que yo he hablado de Abraham. Está el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y a este creo que es el número 6. Me gustaría que usted los escuchara todo para que tenga un conocimiento pleno de todas estas cosas que estamos hablando. Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. En Cristo solo es que existe salvación. En Cristo solo hay descendencia. Dios aquí le estaba diciendo a Abraham, solo se salvarán los que estén en Cristo. Solo se salvarán los que estén en Cristo. Cuando Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, le estaba diciendo, en Jesucristo es que hay salvación. En Jesucristo es que hay descendencia. En Jesucristo es. Alabado sea su nombre. Y esto lo aprendemos porque después Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas y el 4, expande
toda esta revelación y lo que quería significar, porque se lo enseñó el Hijo de Dios, Jesucristo. Le dio esta revelación que no tenía nadie en esos entonces. Miren, vamos a ir a Génesis capítulo 17 y vamos a expandir este estudio. Y vamos a entender ciertas cosas aquí que le dijo Dios a Abraham. Capítulo 17 del versículo 15 al 22. Y mientras yo vaya leyendo voy a ir explicando. 17, 15 al 22. Dijo también Dios a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. El nombre Sarai quiere decir mi princesa, la princesa de Abraham. Y Dios le cambió de Sarai, de princesa de Abraham, se lo cambió a Sara, que significa princesa. Sarai, mi princesa. Sara significa solo princesa. Entonces Dios le cambió el nombre a Sara. Se llamaba Sarai y le puso Sara. Y Abraham se llamaba Abraham y le puso Abraham. Mas Sara será su nombre, que significa princesa. 16. Y bendeciré y también te daré de ella hijo. Y te bendeciré y también te daré de ella hijo. Esta es la primera vez en todo el trato de Dios con Abraham que Dios le promete un hijo de Sara, su esposa. Y sigue diciendo: sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Y esto incluye a la iglesia, sobre todo Cristo. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y los que creemos en Cristo somos reyes y sacerdotes. O sea que la palabra que Dios le dio, toda ella se cumple en Jesucristo. 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Entonces Abraham cayó sobre sus rostros, se postró sobre su rostro y se rió. Esta risa no fue de incredulidad, sino de alegría. Porque hay mucha gente, muchos maestros que entienden que él se estaba burlando, pero no. Él se rió de gozo, de alegría. Hay muchos que piensan que cuando le dijo, se rió porque dijo, esto no es posible. Dios no va a hacer eso con este viejo y con esta vieja. Pero no, esto lo que significa que cuando Dios le dijo eso, él se rió de gozo, de alegría. Y sigue diciendo el texto, y se cayó sobre su y dijo en su corazón, él habló dentro de él, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. O sea, la risa de Abraham era de gozo, no de incredulidad. Porque Juan 8:56, Jesucristo dijo de Abraham, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aquí fue el momento
cuando él dijo, wow, Dios le va a dar un hijo a un hombre de 100 años y a Sara ya de 90 años ha de dar a luz. O sea, él se estaba gozando de lo que Dios iba a hacer. Y Pablo dijo de Abraham que tal era la fe de Abraham en Dios que dice que no consideró la matriz muerta de Sara. Esto está en Romanos 4:19. O sea que él no estaba dudando ni cuestionando a Dios, sino admirado del poder de Dios, de lo que Dios estaba hablando. Alabado sea su nombre. Y en el 18, y dijo Abraham a Dios, te ruego que Ismael viva delante de ti. Abraham estaba intercediendo por su hijo Ismael. Estaba intercediendo por su salvación, que le fuera bien en la vida, que Dios lo cuidara y lo protegiera. Y entonces, Ismael viva delante de ti. Él intercedió. El 19, y respondió Dios, ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Este versículo 19 está poderoso. Miren, el pacto de la salvación sería establecido con Isaac y no con Ismael. Porque Isaac es la promesa espiritual, Ismael es la carne. Y esto se remonta a la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, donde prometió la simiente de la mujer, o sea, un hijo por el cual todos serían bendecidos con la salvación. Pero en el sentido espiritual, Dios le estaba diciendo a Abraham aquí, confirmaré mi pacto con él, o sea, con su Hijo Jesucristo, pacto perpetuo para todos sus descendientes. Es por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nacemos de nuevo, entramos en un pacto eterno con Dios en su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo, todo esto que yo les estoy diciendo, el apóstol Pablo lo enseñó en Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 31, donde él dice, yo se lo voy a leer y después vamos a entrar en detalles. 4, 21 al 31, donde dice, si es que habéis oído y habéis sido por él enseñados, no, estoy en Efesios, es Gálatas 4, aquí está, Gálatas 4, 21 al 31, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. 23, por el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. 24, por lo cual es una alegoria, porque estos son los 2 pactos. El uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. 26, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos. 27, porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada
que de la que tiene marido. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa porque estamos en Cristo. 29. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Ven, Ismael nació según la carne, pero Isaac según el Espíritu. Nosotros también nacemos según el Espíritu. 30. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. El apóstol aquí estaba enseñando una alegoría de la ley y la gracia. Y dijo que los dos no pueden coexistir. Uno tiene que echado afuera. Abraham y Sara eran muy ancianos y era imposible en lo natural tener hijos. Así que nació Isaac por la promesa y por una renovación sobrenatural de la juventud. Fue un milagro de Dios. Es como nacer de nuevo en Jesucristo. Toda esta historia de la vida de Abraham era una representación simbólica, una historia natural o religiosa de la que su lección es lo esencial y los detalles son meramente adornos del punto principal. Porque Dios es tan sabio y poderoso que usó la vida corriente de estos creyentes para simbolizar una promesa futura. Eso lo hizo con Abraham. Y la idea principal era que Sara y Agar simbolizaban el antiguo y nuevo pacto. Agar representa la ley mosaica que produjo esclavitud y que ha sido echada fuera y abolida. La ley se echó fuera y fue abolida. Sara representa el nuevo pacto que da libertad de la esclavitud y lleva al hombre a Dios, haciéndolos sus hijos por el nuevo nacimiento. La enseñanza es que el antiguo pacto ha sido echado fuera y ya no está en vigor. La carne, la religión, no dan libertad sino esclavitud. El cristianismo moderno lleva a sus hijos a la esclavitud de ritos y ceremonias que nunca justifican. Esto ilustra la Jerusalén terrenal que está en esclavitud con sus hijos. La nueva Jerusalén es del cielo. Es una ciudad que está en libertad y es madre de todos nosotros. La Jerusalén celestial es el lugar donde Dios vive y es quien nos adopta en su familia. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, los que somos cristianos, somos los hijos de la promesa y del nuevo pacto como Isaac, y somos perseguidos como él. Ismael acosaba, criticaba y quería deshacerse de Isaac. Tenía profundos celos por él. Y así desean hacer las religiones del mundo contra el cristianismo. Si Dios no estuviera en el asunto, ya el cristianismo ya lo hubieran erradicado. Pero la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseñó que el infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia del Señor.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nada puede destruir a la iglesia verdadera. Alabado sea su nombre. Hoy, mañana y siempre. Nadie. Gloria a Jesús. Yo les voy a enseñar algo que en la actualidad muchos cristianos desconocen. Y yo lo acabo de leer, pero no se los expliqué. Y yo les voy ahora detalladamente explicar un poquito más. Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que nació según la carne fue Ismael. Ismael nació de Agar la esclava con Abraham. Perseguía al que nació según el Espíritu. El que nació según el Espíritu fue Isaac, de Abraham y Sara, su esposa. Así también es ahora. De la misma manera que sucedió en aquel entonces que Ismael perseguía a Isaac, así ahora, hoy en día, sucede lo mismo. Isaac e Ismael simbolizan la nueva y la vieja naturaleza en el creyente. Repito, Isaac e Ismael simbolizan la vieja y la nueva naturaleza en el creyente. Agar y Sara tipifican los dos pactos, el de las obras y el de la gracia, de la esclavitud y la libertad. Génesis 21:9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Cuando nació Isaac, una obra del Espíritu, una obra de Dios, se hizo manifiesto el carácter de Ismael, que era una obra de la carne. El resultado final de las burlas fue que Ismael realmente deseaba asesinar a Isaac. Algunos manuscritos explican sobre estas cosas. Él deseaba deshacerse de Isaac. Ismael tenía en esos entonces entre 18 y 20 años. Y él sabía que el heredero de todas las cosas de Abraham era Isaac. Él era hijo solamente de Abraham, no de Sara. El verdadero heredero sería Isaac. De hecho, fue el que heredó todas las cosas de Abraham. Abraham le dejó todas sus cosas a Isaac. Y a sus demás hijos, pues les dio regalo, le regaló aquí a uno una cosa, al otro otra cosa. No los dejó con las manos vacías, pero toda su herencia, todo lo que él tenía, se lo dio a Isaac. Bien. Esto es una alegoría, además de tipificar a la vieja de la nueva naturaleza. Esto recibió su equivalente en la actitud de los judaizantes para con los cristianos. Porque los judíos persiguen a los cristianos, los musulmanes persiguen a los cristianos, las religiones del mundo persiguen a los cristianos, pero especialmente los cristianos en los primeros siglos le hicieron una guerra a muerte contra los cristianos y asesinaron a muchos y apedrearon a muchos y despojaron a muchos de sus bienes y de sus propiedades. Ahí usted lo puede leer en el libro de Hebreos.
que habla sobre todas estas cosas y en la historia de la iglesia. Y hoy en la actualidad en Jerusalén hay un montón de judíos que están persiguiendo también a los cristianos que predican. Y le tiran piedra y les escupen. No son santicos. Ellos van siempre a perseguir a la iglesia. Los judíos permanecen todavía en el antiguo pacto. Y ellos perseguían, criticaban, se burlaban y hasta golpeaban a quienes gozaban de la libertad del nuevo pacto en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles. Muchos murieron por las palizas que recibieron. Créanme lo que les digo, los judíos odian al cristianismo. No solo ellos, también la religión del Islam y cualquier otra religión del mundo odian al cristianismo. El cristianismo señala el pecado. El cristianismo muestra el único camino de salvación que existe, que es a través de Jesucristo. Es una ofensa para muchos en el mundo. Y nada de esto nos debe extrañar. Siempre ha sido así, aún desde el principio. El carnal siempre persiguió al espiritual. Pero queridos hermanos, ¿qué dice la Escritura? Echa a esta sierva y a su hijo. En otras palabras, echa al antiguo pacto, echa al judaísmo, échalo fuera y echa la vieja naturaleza, la carnal. Sigue diciendo la Escritura, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esto se encuentra en Génesis 21:10. Los herederos de la promesa y el pacto eterno son con los que están en el nuevo pacto, en la gracia, los que han nacido de nuevo y están en Cristo. Fuera de Cristo no hay herencia para nadie. Y esto tengo que decirlo casi estando bravo para que la gente entienda que esto es muy serio. Aquí está el punto final de la alegoría o alegoria. No sé, a veces me equivoco cómo se pronuncia. Israel, según la carne, fue finalmente puesto a un lado por Dios. Agar simbolizaba el pacto del Sinaí e Ismael a sus adoradores carnales. Y ellos, al ser echados de la casa de Abraham, indicaba proféticamente que Dios haría a un lado el judaísmo y que los descendientes naturales de Abraham no tenían lugar entre los hijos espirituales y no podían compartir su herencia. ¿Están entendiendo? Ambos no pueden unirse. El cristianismo puro necesariamente excluye el judaísmo. En palabras más claras, ninguno que busca la salvación por obras entrará al reino de los cielos. Ninguno que trate de mezclar el judaísmo con el cristianismo no funciona. No funciona. Es una religión nueva que se han creado mucha gente. Yo tengo un amigo pastor que estaba enseñando los otros días de Abel y Caín. Y él lo relacionaba con ofrendas que se le hacen a Dios. Y en su caso, él decía que debemos darle a Dios lo mejor de nosotros. O sea, una buena ofrenda de dinero a la iglesia. Pero como les enseñé que la vida de Abraham
tipificaban y simbolizaban otras cosas, también la vida de Abel y de Caín son tipos, símbolos y enseñanzas para nosotros, la iglesia. Dios utilizó los momentos y la vida de esa gente para profetizarnos cosas para la iglesia. La historia de Abel y de Caín nada tiene que ver con nuestras ofrendas de dinero. Hay judíos millonarios que han dado millones de dólares a la causa de Israel. ¿Cree usted que por esas ofrendas les abrirán los cielos a los judíos que no creen en Jesucristo? No, claro que no. La única vía es a través del Calvario. Fe en la sangre del Hijo de Dios, solamente para ser parte de la herencia de Abraham, para ser un hijo de Dios, para nacer de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es todo por hoy. En el próximo estudio voy a hablar profundamente del altar de Abel y el altar de Caín. Voy a entrar con profundidad en la vida de estos muchachos como nunca lo he hecho en ninguno de mis estudios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.